Para evaluar la seguridad del control contable interno, decíamos que es importante clasificar a los controles según su oportunidad, teniendo en cuenta que los controles pueden ser preventivos, detectivos o correctivos. También según su automatización, los controles pueden ser manuales, automáticos, semiautomáticos. Y los controles también se clasifican según su frecuencia. La frecuencia de los controles pueden ser permanentes, pueden ser periódicos o puede que sean ocasionales. Es muy importante, por lo tanto, esa clasificación a los efectos de poder valorar la seguridad del control interno para poder luego determinar qué tan buena es esa seguridad, qué tan buena la cobertura ante un riesgo inherente que se pone de manifiesto y llegar a poder identificar el riesgo inherente residual teórico con el que está trabajando la empresa. Acá hay ciertas cuestiones que tenemos que tener en consideración en cuanto a esta clasificación, o sea, no nos basta con tener solamente controles detectivos, o sea, saber que algo salió mal no alcanza. Acá también tenemos que tener en cuenta que los controles preventivos bien diseñados mitigan o minimizan el costo de los errores y refuerzan la eficiencia operativa. Por el otro lado, el control correctivo cumple un rol muy importante porque no solamente soluciona, no solamente arregla, sino que también permite alimentar mejoras en el sistema. Ahora, lo que nosotros tenemos que identificar es cómo impacta cada dimensión en la evaluación del diseño del control interno, teniendo en cuenta esa clasificación, o sea, según su oportunidad. ¿Qué es lo que me indica? Me está indicando la determinación de cuándo actúa el control respecto al riesgo que amenaza a los objetivos. Los controles preventivos son los más valorados. Si el proceso se apoya mayoritariamente en controles detectivos o correctivos, entonces el diseño no sería el óptimo, frente a los riesgos críticos que amenazan a los objetivos organizacionales. Por el otro lado, esa clasificación según su automatización, acá lo que buscamos determinar es si el control se ejecuta mediante el uso de las tecnologías o se ejecuta manualmente, o sea, a través de una persona. En caso de los controles automáticos son más confiables, porque están menos expuestos al error humano o fraude. Si un control clave es manual, el auditor va a evaluar que existe cierta vulnerabilidad y la necesidad de obtener mayor evidencia a través de otros procedimientos. Por el otro lado, cuando hablamos de la clasificación según su frecuencia, me indica con qué regularidad se aplica el control. O sea, los controles permanentes, por ejemplo, los bloqueos automáticos al sistema, son más fuertes que los controles periódicos, pero por supuesto también depende de las características que tenga la transacción. No podemos hacer un control permanente o establecer un control permanente para la compra, la adquisición de bienes de uso, teniendo en cuenta de que los bienes de uso representan activos fijos y no son renovados por la empresa todos los ejercicios económicos. Entonces, ahí no sería conveniente la aplicación de un control permanente, teniendo en cuenta los costos que significa su implementación, porque eso también hay que tener muy en consideración en cuanto a la implementación de los costos. Ahora, los controles periódicos pueden ser adecuados si su frecuencia está alineada al nivel de riesgo, por supuesto, y los ocasionales no bastan si el riesgo es alto. Por ejemplo, para poder determinar el riesgo inherente residual, vamos a plantearnos un ejemplo y vamos a suponer que
estamos efectuando el relevamiento, o vamos a efectuar el relevamiento, luego de haber considerado, luego de haber identificado la magnitud del riesgo inherente, ahora vamos a efectuar el relevamiento de el sistema de control interno vinculado, por ejemplo, al otorgamiento de crédito. El hecho de que la empresa venda crédito ya representa un factor de riesgo inherente. Ese riesgo se traduce en la posibilidad de un evento no deseado, que es la probable incobrabilidad en el caso que le lleguemos a financiar a clientes que no están debidamente calificados. O sea, no hemos evaluado, por ejemplo, su situación financiera. No hemos evaluado su historial crediticio en cuanto a sus cumplimientos. Entonces vamos a posicionarnos en ese proceso. En el proceso de ventas a crédito, la empresa desarrolla una determinada actividad. El objeto es vender productos onerosos, vende computadoras, por ejemplo. Entonces es muy común que el mix comercial de una empresa en un gran porcentaje, en un 80%, sea a crédito. El otro porcentaje, por ejemplo, puede que sea al contado. El 80% suponete a crédito. Eso es un factor de riesgo inherente. Debemos primero identificar el objetivo del proceso, y el objetivo es asegurar que las ventas se realicen a clientes debidamente calificados, o sea, clientes que estén calificados, que tengan condiciones financieras, comerciales válidas para poder acceder al crédito. También dentro de los objetivos del proceso es que se registren correctamente esas transacciones con el impacto que van a tener en los estados contables, y también por el otro lado, cuando llegue el momento de efectivizar el derecho, que esos derechos se cobren de manera oportuna. Bueno, habiendo entonces evaluado los factores de riesgo inherente vinculados al proceso, y suponete que la calificación que le damos combinando la probabilidad y el impacto, probabilidad alta, impacto alto, entonces riesgo inherente alto. Lo que vamos a hacer ahora es el relevamiento de los sistemas, decía recién, del control interno de ventas. Vamos a identificar los controles claves y vamos a evaluar la seguridad del control contable interno. Suponete que estamos en una auditoría externa de estados contables. Por ejemplo, el riesgo identificado, suponete que sea vender a clientes morosos, o sea que tengan cuotas atrasadas de compras anteriores, o que excedan los límites de crédito que estaban preestablecidos, o sea, vender a clientes con una línea de crédito excedida. El control implementado, nosotros estamos evaluando el diseño del sistema de control interno de otorgamiento de crédito. Identificamos que el sistema impide que esa transacción llegue a buen puerto, o sea que pueda acceder el cliente al crédito, si el cliente tiene una deuda vencida o si supera su límite de crédito. Entonces eso impide el sistema la emisión de la factura. Por ejemplo, vamos al supermercado, tenemos un límite de 1.200 y queremos efectuar una compra de 1.500. Va a saltar en el sistema de que están excedidos en el límite de crédito y la operación no se va a concretar. Vamos a suponer que en el caso de la tarjeta de crédito es un control automático, es un control preventivo, es un control permanente. Eso estamos identificando en el diseño. Por lo tanto, como auditores vamos llegando a esa conclusión parcial, que el diseño y la operación, en este caso, son eficaces. O sea, el control se ejecuta en cada operación sin la intervención manual, que es factible o está susceptible a error humano. Por ejemplo, el otro riesgo identificado es la facturación con condiciones no autorizadas en cuanto a los precios, que no coinciden con una lista actualizada, o por ejemplo bonificaciones que puede otorgar sin la debida autorización un vendedor.
Identificamos el control implementado, por ejemplo, la validación automática del sistema contra la lista de precios vigentes y, por supuesto, restricciones a descuentos que está sujeto a autorización de un funcionario adecuado. Eso identificamos como auditores. Insisto, estamos evaluando, efectuando el relevamiento del sistema de control interno y determinamos que ese control es preventivo, es automático, es permanente. Entonces podemos llegar a la conclusión de que cuando lo evaluamos es adecuado. O sea, solo el personal autorizado puede aplicar excepciones mediante claves de acceso. O sea, un funcionario adecuado que autorice un descuento, una bonificación, en el caso de que esa operación merezca ese tipo o esté dentro de las pautas para otorgarlo en ese tipo de transacciones. Por ejemplo, otro riesgo es el error en el registro contable de las ventas. Si nosotros identificamos el control implementado es una integración automática entre la facturación y la contabilidad, o sea, hay una interfaz directa entre módulos, entonces identificamos que es un control preventivo, es un control automático, es un control permanente, entonces llegamos a la conclusión de que es muy confiable. De esa manera lo evaluamos. O sea, minimiza el error humano y, por supuesto, vamos a comprobar luego su funcionamiento. Estamos evaluando en un principio su diseño. Por ejemplo, otro riesgo es la falta de seguimiento a las devoluciones. El control implementado, suponete que identificamos dentro del diseño que la empresa realiza reportes semanales de nota de crédito revisado por el jefe de ventas. Y identificamos que es un control detectivo, automático, periódico, no es un control permanente, periódico, entonces llegamos a la conclusión, a evaluar que es un control suficiente y razonable que permite detectar tendencias de abuso en devoluciones. El riesgo de incobrabilidad, un reporte mensual de antigüedad de saldo, para eso los auditores efectuamos una prueba analítica a través del uso del índice de rotación de créditos. Entonces nosotros identificamos un reporte mensual de antigüedad de saldo revisado por la gerencia comercial con medidas correctivas. Entonces allí identificamos, en cuanto a la clasificación, que es un control detectivo, correctivo, automático, puede que sea manual, periódico, y llegamos a evaluar que es un control apropiado. O sea, permite tomar acciones a tiempo y considerando que se documenta ese seguimiento. El auditor ha desarrollado en ese caso procedimientos como, por ejemplo, para poder conocer, una vez que nosotros hemos llegado a identificar esos aspectos que acabo de mostrar en el sistema de control interno, entonces el auditor va a llegar a la conclusión de que la seguridad del control contable interno es alta. Y teniendo en cuenta, porque hay que contraponer el riesgo inherente, que también es alto, entonces el riesgo inherente residual, esa porción que la seguridad del control contable interno no cubre, es mucho más chica. Esa área es mucho más pequeña. El riesgo inherente residual, por lo tanto, es bajo. Eso va a tener una implicancia en cuanto a los procedimientos sustantivos que el auditor va a definir, en donde va a reducir en la planificación, va a reducir o va a tender a reducir los procedimientos sustantivos. O sea, los procedimientos sustantivos van a tener un mínimo alcance sobre una población que está vinculada a los saldos relacionados a los créditos por venta. Ahora, ese es cuando el diseño es adecuado. Ahora, si el riesgo inherente es alto y cuando nosotros estamos tomando conocimiento, efectuando el relevamiento del sistema de control interno de este proceso que hemos ejemplificado, el de venta, y llegamos a la conclusión de que no es adecuado, o sea, la seguridad del control contable interno es baja, a lo cual eso se traduce lo mismo decir riesgo de control alto,
eso deja al descubierto gran parte del riesgo inherente. O sea que no es una buena cobertura ante un riesgo inherente que es alto, lo que me proporciona la seguridad del control contable interno. Por lo tanto, en ese caso, el riesgo inherente residual es alto. Y ahí el auditor lo que va a tener que determinar, identificar en su planificación, es un mayor alcance de procedimientos sustantivos sobre una población de saldos. Es de esa manera, debemos entender cómo un auditor, combinando factores de riesgo inherente y de riesgo de control, define el camino en donde a través de ese camino lo que va a buscar es evidencia válida y suficiente y adecuada, como le llaman las normas internacionales de auditoría, la NIA 500, a los efectos de poder fundamentar o justificar el juicio o la opinión que da sobre el objeto de auditoría, que son los estados contables. Yo siempre insisto, estoy hablando de una auditoría externa de estados contables.